Si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. Amén. Amén. Gracias, Señor, gracias. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias. Gracias, Señor. En Dios ningún acontecimiento está suelto. Ninguno. En Dios todos los acontecimientos tienen que, de una u otra manera, convertirse en fuente de salvación. Y como ayer nosotros hablábamos de esta realidad de la creación, hoy nosotros tenemos que hablar definitivamente de lo que le sucede a eso, a esta realidad de la criatura. Una vez Dios creó todo y lo creó para entrar en un diálogo con él. Según Karl Rahner, la intención de Dios al crearlo todo, Dios crea, dice Karl Rahner, cito a Karl Rahner, Dios crea lo exterior, o sea, Dios lo crea todo para comunicar el interior de su amor. Dios creó todo para comunicar su amor. Por eso, porque Dios nos crea por amor, nos creó con libertad. La primera palabra importante de la expresión del amor de Dios es la libertad con la que nos crea por amor. Y esa libertad definitivamente también implica siempre, el mismo Dios en el uso de nuestra libertad siempre a las criaturas le va a pedir algún tipo de fidelidad, alguna muestra de que tú quieres ser y estar bajo mi autoridad. Por eso en el Génesis nosotros podemos leer cuando Dios le dice a Adán y a Eva, pueden comer de todo lo que ustedes quieran, son libres de comer y de hacer de esta creación algo suyo, propio, pero lo único que te pido es que me seas fiel en este mandato. No comas de este árbol, no comas. Te doy ese mandato. Lo único que te pido que en esa libertad tú me seas fiel en esto. ¿Y qué es lo que el hombre hace? Que lamentablemente no es fiel a ese mandato de Dios. Y a eso nosotros le llamamos pecado, el pecado, la desobediencia. Y de eso debemos nosotros tratar en este momento, en esta intervención. ¿Por qué? Porque ya hemos visto cómo Dios crea todo y vio Dios que todo era bueno, porque todo ha salido de Dios. No puede ser malo. En la creación vamos a estar claros, todo lo creado es bueno, ¿ok? Y hay algo que nosotros a veces no meditamos lo suficiente. Esa creación de Dios no es una creación fallida. Dios no crea una realidad fallida. Es verdad que ha entrado el pecado, es verdad. Y por eso, porque esa creación de Dios no es una creación fallida, porque
procede de Dios. No es fallida, no puede ser fallida porque procede de Dios. Y aunque el hombre comete el pecado, entonces Dios mismo tiene que buscarle una solución al pecado. Incluso, según los teólogos, hasta el mismo infierno es un lugar, un estado en donde el mismo Dios quiere conservar a aquellas criaturas que se les revelan. El infierno existe porque el mismo Dios tampoco quiere deshacerse de aquellas criaturas desobedientes. Y entonces hasta el mismo infierno es fruto del amor de Dios, porque es un lugar que el mismo Dios ha hecho, ha establecido y ha dispuesto para aquellos que se rebelan contra él. De manera que no hay absolutamente nada en la creación, ni en el cielo ni en la tierra, que no sea fruto del amor de Dios. Por esa razón, todo lo creado, todo lo que Dios crea, tiene automáticamente la señal de que es buena. Y vio Dios que todo era bueno. Y cuando crea al hombre dijo, y vio Dios que todo era muy bueno. Pero ¿qué sucede? El hombre entra en una desobediencia con el pecado. Y aún así, esa creación no la podemos considerar fallida. No. Y por esa razón, porque la creación de Dios no puede considerarse fallida, entonces tenemos que encontrar en la encarnación del Hijo de Dios la respuesta a lo que el hombre había hecho por un uso malo de su libertad. La encarnación del Hijo de Dios entonces se convierte en la respuesta de la desobediencia. ¿Por qué? Porque en la encarnación Jesús se hace verdaderamente hombre, entra a nuestra dimensión temporal, entra a nuestra realidad de creación, de criatura, y entra con todo ese proceso para decirle al hombre, aunque tú tienes la libertad de no hacer la voluntad de mi Padre, aunque tú tienes la posibilidad de no hacer el bien cuando te exigen hacer el bien, yo te voy a demostrar que sí es posible. Y entonces Jesús se convierte en el modelo de que es posible hacer la voluntad de Dios siempre, que nosotros podemos pasar nuestra vida haciendo el bien. Haciendo el bien, ojo, no es que un día tú haces un bien, no es que un día con tus posibilidades tú amaneces y déjame hacer esta obra de caridad. No. Es que tu vida se convierte en una vida de bien, en una vida de perdón, en una vida de sacrificio por el bien de los demás, permanentemente, aunque duela. Y eso es lo que hace Jesús. Entonces, la encarnación es la respuesta para que el hombre esté clarísimo de que la creación de Dios no es una creación fallida. No ha fallado Dios por el pecado del hombre. No significa que porque el hombre peque, Dios se equivocó y entonces ahora es un caos
un desorden, el mal progresa. No, quitémonos eso de la mente. Dios está dando respuestas al pecado de la humanidad. Dios siempre da respuesta al pecado mío, a mi pecado. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que Él corrió un gran riesgo al crearme libre, con libre albedrío. Y esa responsabilidad de esa decisión de Dios es de Él, no mía. Porque yo soy finito, yo soy una simple criatura. Por eso el hombre nunca sorprenderá a Dios. Por eso el hombre no va a encontrar a Dios diciendo, oh, ¿y ahora qué pasó? ¿Y qué hago? No, no. Dios es el responsable de mis actos. Yo creo firmemente eso. Ahora bien, trato con toda mi fuerza, con toda mi voluntad de hacer lo que Dios quiera. Pero aún así, si me equivoco, porque puedo equivocarme, que sepamos a ciencia cierta que Dios le tendrá respuesta a esos errores. Porque eso es lo que nos plantea la Sagrada Escritura. Eso es lo que nos plantea el Señor. Que el Espíritu Santo nos llene a nosotros de confianza en Dios. No todo está perdido. Nunca creamos eso, ese sentimiento de pesimismo. Ya todo se perdió. Eso no es verdad. Dios tiene el control. Amén.